especie de defender a alguien que no conoces y que en tu vida lo vas a ver y lo vas a conocer. No tienen, vuelvo a lo mismo, criterio. Sí, pero ¿cuál es tu opinión? Para mí fue algo súper indignante, para mí fue algo súper humillante también, porque yo decía, güey, ¿yo valgo algo o no valgo nada? Los jeques de allá, ¿cómo tratan a los extranjeros, sean de México, sean de la India, de Pakistán? Como trabajadores. Ajá, trabajadores, no turistas. Sí. Pues diría yo que... o sea, es como que no existen, ¿sabes? O sea, Como X. sí, es que es lo que justo es por lo que te lo estaba mencionando. La gente piensa que el árabe, el rey de allá, es su amigo. O sea, casi actúan como si fuera su amigo. Digo, ¿cuándo en tu vida te ha venido a ver y te ha dicho, ¿cómo estás? O sea, porque empiezan a hablar, ¿sí me entiendes? Con ¿cómo se dice? Utopía con la que empiezan, o sea, aparte, como venden Dubái, como que eso, parece que se los meten así, mira, en el pinche cerebro como pendejos, así, te lo juro. Y te digo, toda la gente repite lo mismo, o sea, no tienen, vuelvo a lo mismo, criterio. Sí, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Tú qué opinas? Entonces empiezan a decir ese tipo de cosas, o sea, empiezan a defender. Sí, es una especie de defender a alguien que no conoces y que en tu vida lo vas a ver y lo vas a conocer. ¿Por qué? Porque la gente piensa también que llegar a Dubái y llegar con los árabes y los camellos y todo eso, vas a llegar y, ay, sí, hola, ¿qué pedo, compadre? Vámonos por unas chelas. No. Cámara, mi Shaik. Vamos a las miches. Cámara, ¿cómo se dice? Carteras de celulares. Yo llegando con los jeques, saquen carteras de celulares. No, la verdad es que no es así. Los árabes, de verdad, árabes, porque hay mezcla, o sea, hay mezcla Claro. ahí de todo, pero los verdaderos árabes son súper reservados. Y te lo digo yo porque apenas pasó lo del Ramadán. El Ramadán es el mes de los musulmanes, en donde ellos se toman este mes de reflexión. Ayunan. Y todo esto. Y yo, en medio de la guerra, lo que te estoy hablando, me tuve que presentar a mi trabajo porque fue el mes de lo del Ramadán. Y entonces hacen unos eventos grandes para puros árabes o personas que profesan la religión musulmana. Y te lo digo porque yo los atendí. Ahí sí para que veas, yo sí los vi. Pero es diferente a que le sirvas a la gente, a que tú digas, no, es que mi experiencia, güey, es la realidad, le estás sirviendo a la gente, tú estás trabajando para la gente. O sea, perdón, pero es que yo a veces no entiendo por qué piensan otras cosas, o sea, de verdad. Tal vez es un mecanismo de, no sé, autoprotección para no ver tal vez la situación vulnerable en la que están y prefieren como contarse otra historia. No sé cómo existe ese fenómeno de cuando un secuestrado o cuando toman rehenes, como luego se quieren hacer amigos de los malos, Sí. ¿no? Dicen, sí. o sea, ha sucedido, o sea, se llama síndrome de Estocolmo, creo, porque ahí pues hubo una captura de rehenes y ya luego los rehenes se como mostraron una lealtad muy inesperada con estos güeyes. Sí, entonces, ¿qué masoquismo? También, ¿qué es? O sea, y te digo, para Pero mí... creo que todos hacemos eso en algún momento, ¿no? Sí, ay, depende. O sea, ya incluso, depende. incluso antes, tal vez, no sé si... Estoy pensando ahorita, pero sí. Sí, entonces te digo, pasaron esas cosas, yo le mando mensaje a mi manager y le digo, oye, me siento mal, por favor déjame ir, Sí. Que no sé qué. Hasta el día de hoy no me ha contestado. Invisto. Ni con un sticker. Imagínate, ¿qué tan indignante es para ti como una persona que vas a aportar al trabajo? Porque yo no me fui a hacer pendeja todos los días y lo repito. Y es ahí en donde viene este tema de ¿por qué nos buscan a los mexicanos? Porque los mexicanos somos súper trabajadores y todos los días nos salimos a partir la madre. A mí me pasó en Dubái, pero es la realidad, o sea, es la realidad. Entonces,
para mí fue algo súper indignante, para mí fue algo súper humillante también, porque yo decía, güey, ¿yo valgo algo o no valgo nada? ¿O qué onda? Entonces, después vienes a la realidad y dices, güey, no mames, está bien tu cosa. Pues es obvio que no les importa, o sea, es la verdad, pero vienen todas esas preguntitas. Pero hay otra gente que sí se engaña y que dice, no, es que... Y ese mismo día empezaron estos cuchicheos en el trabajo de que no, es Dubái, ellos nos protegen. Y yo mis comentarios opuestos de que, güey, si nos hubieran protegido no hubiera pasado eso. Con eso, uy, no, estás, o sea, no estás insultando a él, estás insultando a Dubái, estás insultando al país más seguro del mundo, al Burj Khalifa, al Burj Al Arab, al aeropuerto, o sea, ¿sí me entiendes hasta qué grado la gente lo ve? O sea, dices, güey, ¿por qué te lo tomas tan personal? O sea, ni que fuera tuyo el Burj Al Arab, cabrón, o sea, perdón. Sí. Entonces, yo me ahorré mis comentarios y me tocó escuchar algo súper random de alguien que trabajaba ahí. Que estaba en la barra, el chavo, y entonces empezamos a platicar y le digo, no manches, le digo, ¿a poco tú no te da miedo? Y me dice, es que en mi país nos entrenan para esto. Dice... Ok, ¿de dónde era? Te mentiría si te digo de dónde. La verdad no me acuerdo muy bien de dónde era este chavo, pero de esos países de ahí de alrededor, o sea, lo único que me acuerdo es que tiene rasgos asiáticos, pero porque luego hay unos países bien raros que tienen nombres también como muy raros, entonces la verdad no me acuerdo muy bien, pero así platicando me dice, de hecho, es así como los cruces es porque están lejos. Dice, a nosotros nos entrenan para estas situaciones. Y en ese momento yo dije, ¿qué vergas estoy haciendo aquí? O sea, estoy rodeada de gente y más por las historias que yo ya había escuchado. O sea, esto que estoy platicando, este cachito, ha sido de este año. Todo falta el pasado. Pero ya a lo largo de estos tiempos, bueno, de este tiempo que pasó, escuché muchas historias de gente que sí... de iraníes, pakistaníes, filipinos, que en sus países sí es muy común que se viva esto. O sea, que se viva lo de la guerra. O sea, es muy común. Entonces, obviamente tú estás rodeada de gente que su contexto ha sido ese y que ven normal eso, pues dices, ¿qué onda? O sea, a mí no me enseñaron eso. O sea, pues sí, o sea, a mí no me enseñaron eso, entonces para mí escuchar eso en ese momento yo sí dije, qué fuerte, o sea, para mí que alguien me dijera, nos preparan para esto, yo dije, wow, o sea, qué impresionante. Entonces, pasó eso, sinceramente yo esperaba más del país, más del lugar en donde yo estaba, porque no hubo un protocolo para nada. Es que tampoco fue muy planeado, creo, ¿verdad? Sí, o sea, como llegó, y yo me acuerdo como que todo el mundo se medio sorprendió cuando sucedió eso, porque bueno, luego le sigo a otros influencers, ¿no? Pero que sí, como, ay, es que yo vivo en Dubái y soy millonario, no sé qué. Pues, ¿sabes? Todos estos güeyes se fueron luego, ¿no? ¿Sabes también qué fue lo que pasó? Que justamente yo hasta subí unas historias, ay, bien ridícula yo, pero yo me sentía mal y vuelvo a lo mismo, o sea, bueno, ya en las redes dices, ya no me puedes callar, ajá, entonces yo decía, pues voy a subir una historia, chingue su madre, ¿no? O sea, entonces yo subo una historia como una manera de expresarme también, ¿sabes? Entonces subo una historia, ese día terminó lo de los primeros, impactos en Dubái. Yo me fui hasta que terminó mi horario, o sea, ¿sí me entiendes? Porque te digo, yo pedí permiso y me mandaron a la verga, entonces hasta que terminó yo me regresé, yo me sentí mal y todo, al otro día yo me desperté súper mal, porque aparte no dormí porque se escuchaban, o sea, fueron días, semanas. En donde se escuchaban cómo pasaban los misiles y después es el primer impacto y después fue también hubo un impacto, un dron impactó en el Burj Al Arab y después fue en el aeropuerto, aeropuerto fueron 2 impactos, entonces fue una semanita que yo decía, esto está empeorando, o sea, ¿por qué? Y vuelvo a lo mismo, siempre estos comentarios de la gente, es que no pasa nada, entonces para mí ya era algo fastidioso y molesto
de yo decir, güey, o sea, ¿tienes una puta venda en los ojos o de qué estás hablando? O sea, están incrementando las cosas. Por más que los estén interceptando, yo entiendo que sí, y lo hicieron perfecto, porque fueron demasiados los que enviaron, miles. Lo hicieron muy bien. Yo no digo que no hicieron su trabajo. Lo que estoy diciendo es que si lo estás viendo, ¿por qué estás diciendo que no está pasando nada? Está pasando. Sí, es más O cómodo sea, en el momento, tal vez, claro. ¿no? Entonces, fueron semanas y días de Claro. angustia. Yo me la pasaba en mi cuarto, otra vez, sola, angustiada, pensando en mi familia, en mi hijo. Yo no quería salir, yo no podía dormir. Y me fui al doctor. Eso me volvió a mandar al hospital, de que yo me sentí tan mal. Desperté al otro día. Y ahí, por ejemplo, ahí tú puedes marcar a tu jefe y decir, oye, jefe, me dio aquí la venganza de Moctezuma, no sé. La chiripiorca. No, hoy, Sí. hoy no voy a poder chambear, ¿cómo es la onda? Sí, el tema de los sick leave, bueno, en Dubái le llaman sick leave, en México es como tu incapacidad. Ujú. Entonces, allá lo que sucede, dependiendo en qué empresa trabajes, es como te lo valen. Por ejemplo, actualmente en la que yo estoy, tú vas al doctor, ellos te dan tu incapacidad, 2 días, 3 días, tú ya no tienes que decirle nada a nadie, porque como es una empresa de gobierno, o sea, es como que no te pueden decir nada, porque tú ya estás presentando un papel, de gobierno. Ujú. Entonces ya se quedan, mira, calladitos. Y justo pasó lo de la guerra, me sentí mal y todo eso, y yo dije, yo no voy a ir. Perdón, pero yo no voy a ir. Yo no voy a ir en esas condiciones. O sea, yo pensé, van a parar las actividades algunos días o vamos a trabajar menos horas. De donde yo vivo al lugar donde trabajo son como 40 minutos. O sea, pueden pasar muchas cosas en el trayecto. Pues no pasó nada de eso. Entonces, en tema por ejemplo, si tú te sientes mal y vas a faltar a tu trabajo, siempre es con tu justificante. Siempre nada más debes de justificar y pues es con la incapacidad lo entregas y ya. Pero, y te pagan esos días, o sea, sí te los pagan. Y en otras empresas no es así. Que te digo, esas son las microempresas, esas son las que, híjole, la gente debe de tener mucho cuidado con eso porque son empresas que de verdad hacen una barbaridad con la gente impresionante. Justo, eso me gustaría también preguntarte. A ver, antes voy aquí a abrir. Muchas gracias, por el regalito. Ay, trácala, nada como él. Chocolate de Dubai. Se hizo súper viral, Dubai Dubai Chocolate. Chocolate. A ver. En exclusiva, en Choque Cultural. Ay, las primeras impresiones. La verdad, a ver, dile así honesto. La mera Ok. verdad es que siento que tampoco es tan así como la gente dice, pero a ver. Está bueno, pero sí la banda luego paga muchísimo por eso, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, yo vi que aquí en México, lo vi en la comercial Ujú. mexicana, y están 400 pesos. Ay, no mames. ¿Pero huele no. o qué pedo? Ay, pues, ¿qué hace o qué? El pinche chocolate. Habla. ¿Sí está bueno? ¿Está bueno? Sí, Qué va a rico, decir, no, muchas ay, gracias. le traje un pinche chocolatito bien chiquito. Ay, pero es que es un vuelo de 25 horas. Claro. Es que eso también la gente no lo sabe. De México a Dubái son 25 horas de vuelo. O sea, creo que es el segundo vuelo más largo que existe. O sea, vas México, Estambul. Depende, porque por ejemplo, cuando yo me fui de México a Estambul y de Estambul a Dubái. Ya. Y ahorita que me vine de Dubái a Barcelona y de Barcelona aquí a México. Ya. Entonces depende, pero aún así son vuelos por ejemplo, en el que ahorita me vine de Dubái a Barcelona, fueron 9 horas. Órale. Y de Barcelona para acá fueron 12. Ok. Entonces sí es un vuelo pesado. Entonces sí está. Por eso no traje tantos. Eso traje poquitos. Después de todo lo que has vivido allá en Dubái, ¿tú dirías que ha sido una buena decisión? ¿La harías así otra vez? Sí, Sí. sí, yo no me arrepiento y lo sostengo. No, creo que es lo que les digo. Y a la gente, yo sé que tu audiencia conecta mucho con estas cosas.
yo les diría eso de verdad. No se arrepientan, o sea, no porque tengas una mala experiencia quiere decir que está mal. No porque te sientas mal, porque llores o hayas sufrido en tu experiencia quiere decir que está mal. Todo eso es normal, todo eso es lo que nos hace ser humanos. Entonces, yo, Maggie, lo que les diría, una persona, más allá de lo que les estoy platicando del Burj Khalifa, Dubái y todas estas cosas, yo, Maggie, como persona es, no se arrepientan, tengan criterio y tengan decisión y 1000 veces yo volvería a tomar la decisión y no me voy a arrepentir absolutamente de nada porque tengo un criterio y sé lo que quiero. Entonces, hay que aprender de eso, hay que aprender que si te sientes mal, no está mal. Así me entiendes, ahora sí que no está mal sentirte mal. Si tienes una mala experiencia, tampoco está mal, fue lo que te tocó Sí. vivir. Y a veces cuando se habla de Dubái es lo que la gente no entiende. Sí. La gente no está abierta a escuchar otra opinión, Claro. a decir, me fue de la chingada, perdón, pero me fue de la chingada. Y viví una de las cosas más impresionantes de mi vida y hermosas, pero también las más culeras y también costo-beneficio, o sea, todo el sacrificio que yo hice, o sea, realmente es que yo creo que sí me doy mi valor un poco o mucho como persona y más por la industria a la que me dedico, que es una industria muy pesada, ¿sí me entiendes? Es una industria súper humillante, ¿sí me entiendes? O sea, entonces no lo vale, Mm. no lo vale, porque no vale que te denigres tú como persona, Ujú. pero lo hacemos Ujú. por necesidad, por querer salir adelante. Entonces, más allá de ahorita platicar todo lo de Dubái, que la gente pues, también le gusta el chisme, ¿no? De que, ay, el Burj Khalifa, es esto, ¿qué somos como persona y qué podemos transmitir a la otra gente que nos está viendo? La gente que hace videos, que se dedica a esto de la creación de contenido, tiene una audiencia y yo creo que es bonito comunicar eso, ¿sabes? O sea, Ujú. comunicar que no tiene nada de malo, así estés en el mejor país del mundo, que te sientas mal y que estés triste y que llores y que no te hayan parecido cosas, que digas, eso no me parece, eso no Sí. está bien. Yo creo que eso te da un valor como persona, ¿sí me Sí. entiendes? Porque, perdón, a mí me pasó que cuando yo ya sabía que iba a venir para acá, yo tenía miedo, porque yo, De regresar. sí, porque Ujú. yo decía, México no me va a gustar. ¿Por qué? Porque conocí gente de allá, de mi círculo social, se puede decir, de mis compañeros de trabajo y cosas así. Que ya se volvieron sheiks. Ok. Ya se volvieron, ay no, ya hasta traen camello de mascota. A huevo. No, o sea, Un que, camello en la azotea. sí, ¿no? sí. Como en México los perros, pero allá ya tenían su camello. Y escuchaba comentarios súper negativos sobre México, Ya. súper negativos. Entonces yo decía, chíngalo, ya no me va a gustar. Siento que ya no me va a gustar. Porque ¿Pero qué escuchabas? Como... escuchaba que decían, no, México está horrible, la inseguridad, en México no, vuelve a lo mismo. Solo comentarios enfocados hacia la artificialidad. Ujú. Obvio, México no es lujo, ¿sabes? O sea, si lo comparas con Dubái, o sea, México no es lujo. México es algo más que eso. Ujú. México es amor. México es cultura. México es gastronomía, costumbres. O sea, entonces sí, a lo mejor no tenemos el Burj Khalifa, o sea, la verdad, no tenemos a lo mejor la mejor seguridad porque también hay que ser realistas, ¿no? A lo mejor sí hay muchas cosillas aquí en México que sí no están bien, pero también allá. Y hay que aprender de eso. En todos lados existen cosas que están bien y que están mal. Claro. Entonces, yo escuchaba que no, es que está bien culero y no, yo jamás voy a regresar. Y gente que mugrosea a México. O sea, ¿sí me entiendes? ¿Sí me entiendes como lo que te estoy tratando de decir? O Ya. sea, que con sus comentarios son súper despectivos, que sí dicen, ay, no, yo prefiero Dubái que México. Yo jamás, ay, no, yo como que siento que ya, como que ya subí mis estándares
y ya, o sea, te digo, o sea, como que ponen a México muy por debajo. Claro. Entonces yo he escuchado todas esas historias porque pues se venían de vacaciones, que a ver a la mamá, que no sé qué y todo. Y hasta la gente es cruel, ¿sí me entiendes? Porque incluso yo entre pláticas era así como de que, ay, pues te comes un taquito por mí y que no sé qué. Y tú ves en la gente, porque yo no podía ir y venir, porque ir y venir es caro, es muy caro. O sea, los vuelos casi te gastas como, una persona te gastas como, no sé, como 40, 50 mil pesos. Hola. Entonces, yo no me podía dar ese lujo de decir, ah, bueno, que lleguen mis vacaciones y me voy. Yo no podía porque aparte mi salario, tampoco te voy a decir otra gente. Ah, yo, mira, no mames, me fui a ganar y los millones. La verdad es que no, mi salario tampoco era tanto. Ya saben, mi banda, ese fue Choco Cultural, el podcast que rompe burbujas y uno culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur, bye bye.